Este video es el primero que corresponde al capítulo 9, que consta de dos partes. En una primera parte se examinan los conceptos de autoritarismo, de totalitarismo y de dictadura. Y la segunda parte, que es muy breve, corresponde a la descripción histórica del proceso transcurrido entre 1930 y 1943, conocido como la década infame, periodo en el que los conservadores vuelven al poder después del golpe de Estado protagonizado contra Irigoyen y van a imponer un sistema fraudulento. Voy a empezar entonces con la primera parte en la que se examinan los conceptos teóricos de totalitarismo, autoritarismo y dictadura. Nosotros vimos el capítulo 8, la democracia, y dentro de la democracia vimos la parte que se conoce con el nombre de democracia liberal o poliarquía. En esta dimensión, recuerden ustedes, la poliarquía estaba definida por una serie de características que tenía que ver con la libre expresión, la libre reunión, la posibilidad de formar partidos políticos, de presentarse como candidato en elecciones competitivas, de que existe alguna relación entre el mandato expresado por el voto de la ciudadanía y las acciones de los gobernantes, que exista control sobre las acciones que tienen esos gobernantes. Todo eso sería el combo que corresponde al concepto de poliarquía o democracia liberal. Tanto el autoritarismo como el totalitarismo se oponen a la democracia liberal, se oponen a la poliarquía, pero en forma distinta. Un régimen autoritario se caracteriza por violar 1, 2, 3 o más preceptos que están incluidos en lo que se conoce como democracia liberal. Por ejemplo, podría ser un régimen autoritario el que encarnaban los conservadores en 1930 o entre 1880 y 1916, en el cual, como las elecciones eran fraudulentas, no podían expresarse libremente, no podían expresarse libremente la voluntad de los ciudadanos, si bien existían otras instituciones que funcionaban, se hacían las elecciones con regularidad, había libre expresión, igual se puede considerar autoritario. O, como vamos a ver más adelante, autoritario es aquel régimen que proscribe la participación de un partido político, como sucedió con el peronismo entre 1955 y 1973, que estuvo prohibido. Esos regímenes, los gobiernos antiperonistas que se sucedieron entre el 55 y el 73 son autoritarios, y podemos seguir dando muchos ejemplos. Se caracteriza entonces porque no hay elecciones, o si hay elecciones son fraudulentas, habitualmente hay un partido único, y si existen los otros partidos no tienen posibilidades de acceder al triunfo, y están limitadas esas libertades, especialmente la de expresión, la de reunión, en distinto grado. ¿Sí? Justamente lo que caracteriza a los regímenes autoritarios es esta variabilidad en su conformación. Hay algunos que son relativamente asfixiantes, que no dejan que, por ejemplo, los empresarios o la iglesia tengan libre juego, y sin embargo, en su mayoría, estos factores de poder pueden intervenir, participar bastante libremente, y muchas veces los regímenes autoritarios actúan como árbitro entre distintos factores, ¿sí? Pero, quiero decir, limita las libertades individuales, no se puede hablar de que sean poliárquicos, pero se oponen en algunos aspectos a la democracia liberal, no en todos, o no en forma completa. Este sería el régimen autoritario. Ahora, ¿qué son los regímenes totalitarios? Los regímenes totalitarios tienen 5 características, que lo definen y lo distinguen de los regímenes autoritarios. Ambos se parecen porque se oponen a la democracia liberal o a la poliarquía, pero tienen diferencias importantes. Al momento en que voy presentando las características de los regímenes totalitarios, explico qué pasa con los regímenes autoritarios. La primera cuestión tiene que ver con la movilización de la sociedad. Los regímenes totalitarios necesitan, es un requisito,
que la sociedad se encuentre movilizada por completo. Es decir, existe una acción que surge desde el Estado que hace que toda la sociedad se tenga que comprometer con la causa que encarna ese gobierno o ese Estado. Por ejemplo, si hablamos sobre la Alemania nazi, todo ciudadano alemán tenía que demostrar su amor por Alemania, tendría que defender que los alemanes eran una raza superior, tenía que participar en las movilizaciones masivas. Por eso hablamos de que es una sociedad que justamente se encuentra movilizada, y esa es la sociedad característica de los regímenes totalitarios. En los regímenes autoritarios, con frecuencia, no existe esa movilización y en general tratan de que no suceda, que no haya gente en la calle, que no necesita ese fanatismo. Más bien al autoritario le conviene una situación de apatía y de no participación. Reitero, la participación de los totalitarios es impuesta, forzada, ¿sí?, estimulada por la propaganda, como vamos a ver en el apartado siguiente, pero existe esa gente en la calle, ese fervor, ¿sí?, que es necesario y es constitutivo de los totalitarismos. No sucede lo mismo con los autoritarismos, que como les dije, muchas veces se ponen contentos si no hay participación en las calles. La segunda cuestión tiene que ver con el control sobre los medios de comunicación y la propaganda. Nosotros sabemos que en una sociedad poliárquica no vamos a recibir una propaganda por parte del Estado en los medios de comunicación ni en los contenidos escolares. En cambio, en los regímenes totalitarios es esencial esta labor que tienen los medios de comunicación de inculcar la creencia del Estado e imponerla en todas las esferas. Sucede del mismo modo en el sistema educativo. Los medios de comunicación y el sistema educativo se encuentran enfocados en difundir y propalar la ideología de los totalitarismos. Por esto se opone completamente a la poliarquía, y en los regímenes autoritarios encontramos una situación intermedia. Muchas veces hay censura, muchas veces hay control, pero a veces hay intersticios por los cuales se puede filtrar alguna disidencia, alguna ruptura. Por ejemplo, opiniones de empresarios o de la iglesia se pueden tolerar. En el totalitarismo no hay posibilidad para una disensión o una polémica, ¿sí? En la poliarquía, por el contrario, toda polémica, toda discusión debería ser bienvenida. Después tenemos la cuestión del culto al líder. Para el totalitarismo es absolutamente necesaria esta situación de rendir culto al líder, como sucedía con la Alemania nazi, con Stalin en la Unión Soviética o con Mao en China, ¿sí? Son regímenes que exigen, fomentan y se basan en el culto al líder. Este culto al líder que es propalado por todos los medios de comunicación y que es una parte fundamental del sistema, ¿sí? Es fundamental al régimen totalitario. En la poliarquía y en el autoritarismo, bueno, normalmente no existe ese culto al líder, puede existir en el autoritarismo. En la poliarquía, especialmente si se trata de sociedades maduras, lo que hay es un gobernante que hace las cosas más o menos bien, ¿sí? Entonces, esencialmente el culto al líder pertenece al totalitarismo, podría ser opcional en el autoritarismo y es extraño en los regímenes poliárquicos. La otra cuestión tiene que ver con el partido único. Los regímenes totalitarios se edifican en torno al partido único, y el partido único tiene un rol fundamental para el control, para la difusión de la ideología, para utilizarlo en otras acciones, inclusive por fuera de lo que es el aparato estatal. Si hay que reprimir, si hay que atacar a alguien, también ese resorte del poder es controlado por el líder totalitario, como sucedió en la Alemania nazi con la CSA. En el autoritarismo puede haber partido único, pero
también puede haber sistema bipartidista, sistema fraudulento, no es absolutamente esencial y claramente en una poliarquía no puede existir partido único, tiene que haber competencia por lo menos entre dos fuerzas opositoras, si no, no hay democracia liberal. El último elemento es el terror. El terror, que es justamente la persecución de los opositores, de los disidentes, de los que opinan un poco distinto, de los que son un poco diferentes. Eso es característico del totalitarismo. El terror que abarca toda la sociedad, que abarca cada manzana, cada barrio, cada casa, en todos los lugares se impone este terror combatiendo al disidente o al que no es fanático, simplemente al tibio. Y en el autoritarismo puede haber estos movimientos vinculados al terror, pero no serían esenciales si vamos a tener muchos regímenes autoritarios que no aplican el terror. Y en la poliarquía está claramente excluido, se supone que la defensa de las libertades individuales son constitutivas de la democracia liberal. Entonces, para que tengamos un régimen totalitario, no alcanza con que se dé uno solo de los elementos que enumeré, sino que es necesario que se encuentren presentes los 5. Por ejemplo, si nosotros intentáramos aplicar el término totalitario a la dictadura argentina, que estuvo entre el 76 y el 83, podríamos decir, bueno, implementó el terror, ahí tenemos un punto, ¿sí? Partido único no había movilización de la sociedad, sino que más bien la dictadura tendía a desmovilizarla. No había culto al líder, pues justamente desde los propios militares que dieron el golpe de Estado se intentó combatir el culto a una sola persona. Por lo que les estoy contando, se dan cuenta que hay varios elementos que impiden que denominemos a esa dictadura como totalitarismo, a pesar de que se trataba de un régimen sangriento. Entonces, en función de esto, y ya que hablamos sobre la dictadura, vamos a explicar un poquito de qué se trata esto de la dictadura, qué significa el término. Como siempre, vamos al pasado, en este caso al pasado romano, que fueron quienes crearon la institución de la dictadura, y como nos sucedió con la democracia ateniense, esta dictadura romana se distinguía en varias cuestiones en relación con la moderna. Una de las cuestiones que distinguía a la dictadura en Roma era, en primer lugar, que era legal, es decir, que ya estaba prevista en las leyes su aplicación solicitada por el Senado para actuar en momentos de conmoción interna como podían ser invasiones o guerra civil. En ese caso, o invasión externa, perdón. Y en ese caso justamente se nombraba a un dictador que iba a actuar por un tiempo limitado, 6 meses prorrogables, así se dice, por 6 más, y que iba a tener funciones excepcionales durante ese lapso. Durante ese lapso podía condenar penalmente, controlaba a los cónsules, decidía sobre muchas cuestiones, no sobre todas, algunas cuestiones, por ejemplo, le estaban vedadas. Sancionar impuestos le estaba vedado, le estaba vedado intervenir en cuestiones civiles, es decir, que no podía juzgar en esos casos, pero esa era la posibilidad que tenía de actuación el dictador, que como ven tiene un margen limitado. Es decir, si bien tiene mucho poder, resulta limitado en sus facultades y limitado en el tiempo. Lo limita la ley y lo limitan justamente el tiempo, ¿sí? Desde ese punto de vista se distingue y mucho de lo que nosotros conocemos como dictadura moderna, que es lo que vamos a ver en el video que viene.